Dios le bendiga, mis amados. En esta hora quiero enviar un saludo muy caluroso a todos los ministros, pastores y líderes, a los miembros del movimiento de Iglesia Cristiana Rey de mi Vida. Un saludo caluroso de parte del Señor. En esta hora quiero compartir una palabra con cada uno de ustedes. Estamos viviendo tiempos de crisis, tiempos difíciles. Amén. Y quiero enviar una palabra, amén, de parte de Dios. Y le voy a invitar inmediatamente que busque el libro de los Salmos, capítulo 24, y vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Amén. Allí dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Amén. Lanzo una gran verdad, mis amados, porque hemos escuchado de diferentes predicadores, líderes, maestros, que definen a Satanás como el dueño de este mundo y el que controla todo. Amén. Y quiero ir inmediatamente a la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 3 y verso 1 y 2. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Ahí mismo en el capítulo 4, verso 17, nuestro Señor Jesucristo también predicando dijo: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Estoy hablando sobre este tema, mis hermanos, porque siempre tendemos a describir al enemigo como el dueño de este mundo, y quiero aclarar algo relacionado con ese tema, y es que la Biblia nos relata que Jesús, hablando, lo describió a él como el príncipe de este mundo y no como el dueño. Ya leímos en el capítulo 24, Salmo 24, que dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. En otras palabras, amén, el dueño de este mundo, y no solamente de este mundo, sino, amén, de todo el universo, es nuestro Dios y Padre de la creación. Entonces, hay una porción que quiero que usted vaya conmigo en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 14 y verso 30. Amén. Vamos a darle lectura en esta hora. Capítulo 14 del Evangelio según San Juan, y el versículo 30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene que ver conmigo. Ahí mismo en el capítulo 16, verso 11, dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Pero me encanta el capítulo 12, ahí mismo del Evangelio según San Juan, amén, que nos abre un poquito y nos arroja luz, amén, acerca del tema. En el 12, verso 31, dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Cuando yo escucho esta palabra que la pronunció nuestro Señor Jesucristo,
amén, cuando Él vino aquí a la tierra, la palabra de Dios nos indica que, amén, cuando Dios hizo todas las cosas, se la entregó al hombre en su mano, amén, para que Él fuera el administrador y pudiera disfrutar de la creación de Dios, amén. Pero le puso una condición, le dio un mandato, amén, donde Dios había sembrado en medio del huerto donde Él estaba, amén, había sembrado dos árboles, amén. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Y Dios le dijo: de todo árbol, amén, podrá comer, incluyendo el árbol de la vida, amén. Pero del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, jamás podrá comer de él, porque el día que comiera de él, ese día moriréis. Aleluya. Lamentablemente ya conocemos la historia de que, amén, el hombre falló, amén, comió del árbol y perdió los privilegios. Inmediatamente cuando perdió los privilegios, fue tentado por el enemigo, amén, cayó en su trampa, y desde ese entonces Satanás ha venido estableciendo su reino aquí en la tierra, en este mundo, amén. Él controla el ambiente, amén. Su habitación es en los aires, dice el libro de los Efesios en el capítulo 6, amén, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores que habitan en las regiones celestes, huestes espirituales de maldad, amén, que habitan en los aires. Ellos tienen el control de las ondas atmosféricas, ellos tienen el control, amén, de lo que son las ondas radiales, las ondas televisivas, amén, ahora las redes sociales, la tecnología. Ellos tienen el control, amén, de todas esas cosas ahora mismo, amén. Entonces, pero me encanta porque hace 2000 años atrás, amén, el Señor vino a cumplir una misión, amén. Dice la palabra de Dios que, amén, Juan el Bautista, amén, precedió a nuestro Señor Jesucristo y vino, amén, anunciando el reino de Dios, y dijo: arrepentido y convertido para que todos vuestros pecados sean perdonados, amén. Y más tarde, amén, las gente comenzaron a preguntarle: ¿eres tú el Cristo o esperaremos a otro? Y él dijo: no soy yo. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Eres tú Juan el Bautista? ¿Eres tú Elías? Y él dijo: no. ¿Eres tú Jeremías? No. ¿Eres tú el profeta? No. ¿Y quién eres tú? Para que demos cuenta a quienes nos enviaron para saber quién eres tú. Y él dijo: yo soy solamente uno que prepara el camino, que allana el terreno, amén. Pero detrás de mí viene uno al cual yo no soy digno de desatar, amén, el calzado de sus pies, amén, el cual es el que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. En otras palabras, mis hermanos, amén, ya se estaba preparando el terreno, amén. Acuérdense que hasta ese entonces Satanás tenía control de todo este mundo del sistema. No que él es el dueño, sino que controla la atmósfera. Mire, le voy a dar algunos ejemplos en la forma en cómo Satanás opera, amén, detrás de muchas cosas, amén, que a veces no nos damos cuenta. Él opera detrás, amén, de los vicios. Él opera detrás de muchos negocios. Él opera detrás de muchas posiciones. Él opera detrás, amén, de muchos malos hábitos donde la gente se acomoda, amén, para satisfacer su ego, sus concupiscencias, amén. Y lamentablemente
Lamentablemente muchas personas no se dan cuenta que es Él el que está detrás de todas estas cosas. Es la forma como Él esclaviza, como Él controla, como Él dirige la atmósfera de este mundo. Amén. Y eso se encuentra no solamente, mis hermanos, amén, en las calles, en el impío. Esto se encuentra, amén, en altos funcionarios. Esto se encuentra en el gobierno, en los gobiernos, en muchos funcionarios, mucha gente que no tiene temor de Dios. Aleluya. Como en los días que estamos viviendo, mis hermanos, hay un desenfreno total de lo que es la moral. Amén. Lo que es la vida espiritual. El mundo está arropado de esa atmósfera diabólica. Amén. ¿Sabe por qué? Porque ya le queda poco tiempo a la tiniebla, mis hermanos. Amén. Y estamos, amén, embargados en una incertidumbre. Amén. Porque no sabemos qué es lo que va a pasar, mis hermanos. Pero quiero decirle abiertamente aquí, la Biblia nos relata, mientras nuestro Señor Jesucristo estaba hablando con sus discípulos, amén, le dijo, amén, parémonos, en un momento donde él estaba en una conversación privada con ellos, amén, y allí de momento sintió la atmósfera del enemigo que venía, amén, a tratar de tentarle, aleluya, y él dijo, parémonos de aquí porque, amén, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene conmigo. Pero algo que él dijo es, amén, el reino de los cielos se ha acercado, aleluya, y dijo, ya el juicio del príncipe de este mundo está puesto, aleluya. En otras palabras, en los días donde él estaba, ya estaba a punto de volver a controlar, a tomar posesión de lo que es, amén, todo este mundo, amén. Dice la palabra de Dios que cuando él fue a la cruz, amén, allí, después de aquel sacrificio donde derramó su sangre preciosa, estableció su pacto con el ser humano y una vez más le dio la autoridad al ser humano para entonces tomar control una vez más, amén, de todas las cosas que Dios había puesto en su mano. Lamentablemente todavía el ser humano no ha comprendido la magnitud del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, amén. Pero algo que nos llama la atención es, amén, cuando ya él estaba por terminar su ministerio, amén, dice la palabra del Señor, allí mientras él hacía su entrada triunfal a Jerusalén, dice que encontró una higuera allí, amén. La higuera es símbolo, amén, del pueblo de Israel. Y en la entrada triunfal dice que cuando fue a buscar fruto no encontró. Y dijo, maldita será y no dará más fruto. Amén. Entonces dice la Biblia que se fueron, siguieron caminando y de repente al día siguiente cuando regresaron vieron que la higuera se había muerto, se había secado. Y los discípulos impresionados le dijeron, Señor, mira, la higuera se ha muerto. Amén. Entonces ellos no entendieron todavía el mensaje. Amén. Yo elegí a Israel como una nación para servir de bendiciones a las demás naciones de la tierra. Pero todavía Israel no ha comprendido, amén, el llamado, amén. Entonces lo que le estaba diciendo a ellos, lamentablemente, amén, lo que les resta es la muerte espiritual. Y hemos visto a través de los años, amén, lamentablemente el pueblo que Dios ha escogido, que ha atravesado por diversas, amén, situaciones, especialmente en una declaración que él dio cuando estaban entrando al templo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 24 del libro del Evangelio según San Mateo, los discípulos impresionados con la estructura del templo, la magnitud, las cosas maravillosas. Y allí dice la palabra del Señor que los discípulos le señalaron al Señor, amén, la maravilla del templo. Y el Señor les dijo, veis todo esto, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y los discípulos se impresionaron y, amén, se atemorizaron y le hicieron 3 preguntas al Señor. Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida
y del fin del siglo. Amén. Y ahí el Señor lo sienta y yo quiero ir a esta porción maravillosa y es la que me quiero enfocar en esta hora. Amén. En esta hora donde el Señor, después de haberle respondido la primera parte de esta inquietud, entonces empieza a hablarle de las señales a ellos. Amén. Y dice el verso 4. Amén. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ya hemos visto a través de los tiempos cuántos personajes se han autodenominado como el Cristo. Amén. Y ustedes han visto, amén, a través de las generaciones que muchos han muerto, la mayoría de ellos, y todavía están esperando sus seguidores, amén, la resurrección de ellos y no resucitan. Aleluya. Entonces el verso 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amén. Ustedes saben que muchas personas lo siguieron. El 6 dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En otras palabras, hemos visto a través de las generaciones, mire, desde el 1914, cuando se desató la Primera Guerra Mundial, y más adelante la Segunda Guerra Mundial, alrededor del 1939. Amén. Y así han seguido sucesivamente, naciones contra naciones, reino contra reino. Amén. Y para, amén, ser más específico, hemos visto, amén, en los últimos tiempos, amén, las guerras más sofisticadas, amén, donde a todo en vivo y a todo color hemos visto, amén, el día a día de naciones contra naciones y reinos contra reinos, amén, que se han levantado. Y el verso 7 dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá, oiga, pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y usted me va a decir a mí también, a través de las generaciones hemos visto pestilencia, hemos visto la hambruna, hemos visto terremoto, pero quiero decirle, amado hermano y amado amigo que me ve en esta hora, amén, en estos últimos años, amén, usted nunca había visto, amén, tantas pestilencias y virus, amén. Hoy mismo estamos bajo una pandemia que está cubriendo todas las naciones, aparte de cuantas otras virus y bacterias que están, amén, arropando todo el mundo. Nuestro Señor Jesucristo habló de estos días, amén, hambre, amén. Estamos viendo la hambruna más desastrosa que está, amén, aconteciendo alrededor del mundo, aleluya, amén. Y todavía lo que se espera, ya que, amén, sabemos la situación económica que está pasando o atravesando el mundo entero, amén, que en los próximos años se está esperando una decadencia en cuanto a la alimentación, aleluya, y lamentablemente, amén, va a venir más hambruna, aleluya, y también terremotos. También usted dirá, por ahí han hablado los medios noticieros de que han surgido terremotos a través de los años, pero nunca usted había visto tanta manifestación de la placa tectónica terrenal, aleluya, donde hemos visto los terremotos más devastadores, amén, donde hemos visto, amén, en diferentes lugares manifestaciones
manifestándose, amén, donde hemos visto aún en estos días, amén, en Alaska, amén, Turquía, amén, y van a seguir intensificándose esos terremotos, aleluya, amén. Entonces el verso 8 dice, y todo esto será solamente principio de dolores, aleluya. En otras palabras, amén, todavía en este extremo hay, amén, todavía no se ha manifestado en una manera, en una magnitud tan sobrenatural, las cosas que va a seguir haciendo la naturaleza. El 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Amén. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Amén. Mire, voy a recomendar, mis amados y amigos que estén escuchando este mensaje, aleluya, en estos versículos, amén, que nos están hablando, nos van a entregar las tribulaciones. ¿Sabe por qué? Amén, porque nosotros somos los que tenemos las señales de los tiempos del fin y estamos, amén, anunciándole a la gente, amén, todas estas cosas que están pasando ahora mismo alrededor del mundo, amén, nos está indicando que la venida del Señor está pronto, aleluya, amén. Estamos viendo ahora mismo, amén, aún en nuestra nación, esta crisis que hay, amén, amén, por el poder, porque eso es lo que busca el hombre, el poder, el control, establecer, amén, un control absoluto en el mundo, y eso es lo que estamos viendo en el día de hoy, mis amados. Entonces tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar su presencia, amén, amigo, que tú estás ahí, que, amén, no conoce al Señor. La Biblia dice, arrepentido y convertido para que vuestros pecados sean perdonados. Tú que te apartaste de los caminos del Señor, amén, tú que, amén, un día cantaba, alababa, predicaba, tocaba en la iglesia, enseñaba, el Señor te hace, amén, este llamado porque está, amén, estamos viendo, amén, la situación que cada día más empeora y este es el último llamado que Dios le está haciendo a su iglesia, amén. Hijo mío, ven a mí y dame hoy tu corazón, alabado sea el nombre del Señor, amén. Acércate al Señor, el Señor te llama, amén, es el último llamado que el Señor está haciendo, aleluya. Entonces, amén, muchos de nosotros, como estamos informando, como estamos llevando el mensaje, vamos a ser perseguidos. Ahora mismo estamos en una crisis, amén, eleccionaria, amén, en esta nación, donde todavía, amén, no sabemos quién va a gobernar estos próximos años, amén, en esta nación. Pero quiero decirle algo, que hay una lucha entre el bien y el mal, que está tratando de hacer fuerza, amén, porque no quieren, amén, que Dios establezca su orden, aleluya. Pero quiero decirle una cosa, sea lo que suceda, amén, quiero informarle que Dios quita reyes y Dios pone reyes. Dios permite las cosas con un propósito. La palabra de Dios se tiene que cumplir. Cristo viene ya, amado hermano, amén. Entonces muchos van a tropezar porque muchos, amén, se van a decepcionar, muchos se van a sentir traicionados. No, ahora es el tiempo cuando, amén, tenemos que ponernos las armaduras de Dios y comenzar a hacerle frente al enemigo, amén, y seguir predicando la verdad del evangelio de Jesucristo, aleluya. Dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hemos visto a través de los tiempos cuántas personas se han levantado predicando un falso evangelio, amén, tratando de lucrarse del evangelio, de vivir del evangelio, tratando de controlar, amén, las mentes de las vidas, amén, amén, a través de diversidades de, amén, de manifestaciones.
porque quiero decirle que los milagros van a seguir. Dios va a respaldar su palabra, amén, y no importa quién Dios use, amén, pero Dios siempre va a respaldar su palabra, amén, pero tenemos que discernir, alabado sea el nombre del Señor, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, amén, donde van a venir hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, alabado sea el nombre del Señor. Y dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, amén. ¿Sabe cuánta gente hoy, amén, se han ido de la iglesia por ver tantos predicadores, ver tantos líderes, gente, aleluya, gloria a Dios, que no tienen amor por las almas, que no tienen amor por el evangelio, amén, vendiendo el mensaje del evangelio, amén, y muchas personas se han ido atrás, se han vuelto atrás, aleluya. No es tiempo de quedarte en tu casa, es tiempo de hacerle frente al enemigo, es tiempo de buscar la presencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El verso 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya. Es una lucha entre el bien y el mal. Es una batalla continua que vamos a tener. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a toda la nación. Entonces vendrá el fin. Aleluya. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Amén. Cuando usted se va al libro de Daniel, el capítulo 7, 8, 9, 10, usted va a encontrar una serie de visiones que Dios le dio a través de diversas bestias, amén, animales que Dios, amén, le mostró a Daniel en la forma como el ser humano iba a gobernar, iba a controlar, amén. Pero hay una de ellas que es la cuarta bestia terrible y espantosa, aleluya, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en medio de esos 10 cuernos salía otro, amén, y esa bestia simbolizaban reyes, amén, y dentro esas 7 cabezas y esos 10 cuernos, amén, simbolizaban gobernantes, reyes que van a controlar el mundo entero. Entonces hay uno de ellos, un cuerno pequeño que sobresale, que va, amén, a controlar todo el sistema político, amén, religioso y militar en todo el mundo. Y ya lo estamos viendo, mis amados, ya pronto se van a unir esas 10 naciones, amén, que van a controlar todo el sistema, amén, político, como dije, amén, el sistema religioso, el sistema militar, amén, y van a unificar, amén, una misma moneda, van a controlar las naciones, aleluya, y van a gobernar, alabado sea el nombre del Señor. Ya todo el escenario está preparado, mis hermanos, amén, y tú como iglesia, amén, debes de, amén, afirmar tus pasos en el Señor. Y tú que no conoces, amén, arrepentido y convertido para que tus pecados sean perdonados, tú que te apartaste, vuélvete al Señor, el Señor te llama, alabado sea el nombre del Señor. Entonces aquí estamos viendo que nos manda a ver qué se manifestó, amén, allí, amén, cuando Dios le mostró a Daniel por medio de aquellas visiones, amén. Y hay uno de los símbolos que, amén, donde pudimos visualizar a aquel rey pagano, Antíoco Epifanes, que, amén, se metió en el mismo templo, amén, y allí hizo sacrificio. Dice que sacrificó una cerda y roció, amén, allí en el altar, abominando allí aquella abominación desoladora que es símbolo de lo que va a hacer este líder mundial que va a controlar todo el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, lo que nos da una exhortación ahí, y tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que unirnos, mis hermanos, para poder hacer frente a todas estas cosas. Amén. Entonces, aquí le está hablando directamente al pueblo de Israel. Amén. Porque Dios va a seguir y está tratando con el pueblo de Israel, porque es el pueblo que Dios escogió. Amén. Es el pueblo que Dios le prometió a Abraham que, amén, le iba a dar la tierra donde ellos están establecidos, aleluya, y amén, le dijo a Abraham,
amén, que él iba, amén, aleluya, a escogerle esa nación y lo iba a establecer allí, aleluya. Entonces, amén, allí le dice la palabra, los que estén entonces en Judea, huyan a los montes, amén, va a haber un lugar preparado para ayudarla a salvar, amén, a esta nación, amén. Va a haber un lugar preparado porque va a venir un momento de desolación, un momento de tribulación que ellos van a estar atravesando. Amén. Y por eso le exhorta a los que estén en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de la que estén encinta, de la que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque son días, van a ser días terribles. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Hermano, es terrible, esto va a ser tremendo, aleluya, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha visto jamás, aleluya. Oh, Dios tenga misericordia, amén, de aquellos que se queden. Y aquellos días, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mira, he aquí el Cristo, o mira, allí está, no lo creáis, amén. Ya hemos visto tantos falsos cristos como dije anteriormente, amén. No lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, amén, y harán grandes señales y prodigios. Oiga, amén, no se lleve de esa atmósfera que hay y de ese ambiente que aquí está Dios, porque aquí se hacen milagros, aquí vemos tantas cosas, amén, y aquí se está manifestando. No creáis en eso, amén, porque el enemigo se esconde también detrás de eso, amén. Hay que buscar la verdad, hay que buscar el verdadero evangelio, aleluya, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales, amén, grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os he dicho antes. Así que si dijeren, mira, está en el desierto, no salgáis, y mira, está en el aposento, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se pone hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Entonces, yo quiero ya para ir terminando, amén, en todo esto, hay un versículo que me llama mucho la atención. Amén. El verso 32 dice, de la higuera aprende la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Le dije que cuando Jesús iba a la entrada triunfal, allí al frente había una mata de higuera, y allí cuando fue a buscar fruto, porque tenía hambre, no encontró fruto, la maldijo, murió. Era símbolo del pueblo de Israel. Los discípulos no podían comprender qué era lo que quería el Señor enseñarle. Amén. Y ya usted sabe la historia que ha atravesado el pueblo de Israel, aunque al final va a ser salva, porque Dios se lo prometió a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Entonces, aquí hay otro versículo que me llama la atención para ya, amén, dar fin a esta exhortación. El verso 34, mire lo que dice. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Miren, mis hermanos, hemos tenido generación va, generación viene. Amén. Y hemos visto a través de los tiempos, amén, que han pasado tantas generaciones, se han manifestado tantas señales como esta. Ahora, si somos sinceros y visualizamos en la generación que estamos viviendo, especialmente desde el 1914, como le dije, cuando se manifestó la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial, y en el 1948, el 14 de mayo, cuando las Naciones Unidas decretaron a Israel como Estado libre e independiente, y el pueblo de Israel regresó a su territorio y se